Hermanos, buenos días, me alegro de saludaros, que todo vaya muy bien por casa y bueno, espero que el Señor os esté bendiciendo muchísimo. Yo creo que en este tiempo pues estamos experimentando muchos cambios, estamos experimentando cosas diferentes que el Señor nos está enseñando y que el Señor nos está mostrando, así que estoy contento por lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Estoy contento también por las diferentes buenas noticias que estoy recibiendo de algunos de vosotros, animándoos pues, a seguir conociendo al Señor, a seguir trabajando para el Señor, y eso la verdad es que a mí personalmente me anima mucho. Hoy quería empezar con una nueva serie que vamos a empezar los domingos sobre Primera de Tesalonicenses. Hemos tenido un tiempo en el cual hemos tenido, digamos, mensajes dominicales que no estaban perfectamente relacionados entre sí, o simplemente pues el Señor nos ponía un domingo predicar sobre una cosa específica y el Señor sabe por qué, ¿no? Pero tengo en el corazón de empezar una serie sobre un librito corto, como Primera de Tesalonicenses, y un libro pues que a lo mejor muchos de vosotros ni siquiera habéis leído en vuestra vida, o a lo mejor no habéis parado a ver de manera más puntillosa o estudiarlo un poco más profundamente, ¿no? Y hoy vamos a ver pues el primer capítulo, vamos a hacerlo a vuelo de pájaro, pero una serie cortita, pero creo que va a ser muy, muy bueno para nosotros. Y vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, hoy vamos a hablar sobre el capítulo 1, que son 10 versículos. Pero antes de eso quiero decir cuál es el título de la predicación. El título de la predicación es El comienzo de algo grande. El comienzo de algo grande. Y ya veréis cómo eso tiene relación con lo que vamos a estar hablando hoy. Pero quería poneros un ejemplo que me han comentado esta semana y me pareció muy interesante. Había una iglesia en Reino Unido hace unos años, una iglesia pequeña, una iglesia pues llena con muchas personas mayores, ¿no? Y que está fenomenal. Pero sí que era una iglesia que durante mucho tiempo había estado parada. Había estado sin hacer muchas cosas. Y entonces el Señor los estaba inquietando, y tenían mucha carga por el tema del aborto y de los embarazos no deseados y las mujeres que querían abortar. Así que ellos ya dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. El Señor nos está guiando para esto y aunque no tengamos muchos recursos, pero vamos a hacerlo. Y ellos lo que hicieron fue generar una ayuda para las mujeres que tenían embarazos no deseados y que se estaban planteando el abortar a niños. Entonces ellos pues le daban ayuda económica, le ayudaban con pañales, le ayudaban con comida, le ayudaban también con saber por qué no debían abortar a ese niño, que ese niño era un ser vivo, que merecía vivir. Así que la iglesia daba diferentes opciones. La iglesia daba la opción de pasar por un proceso para convencer a esa persona de que se quedara con el niño. Si esa persona decidía que no quería quedarse con el niño, con el bebé, entonces dice, bueno, pues aunque no te quieras quedar con el bebé, no lo mates, nosotros lo adoptamos, ¿no? Y ya después, si esa persona pues no quería ni adoptar, ni que lo adoptaran siquiera, pues ya se iba y lo abortaba. Pero había muchas mujeres que se quedaban y recibían en ese proceso pues ese pensamiento, esa formación en la cual entendían que lo que tenían dentro era un ser vivo y que debían de cuidarlo. Y aunque muchos niños fueron adoptados por la iglesia, también hubo muchas madres que se quedaron con sus niños. Y fijaros, al tiempo la iglesia pues se llenó de niños y se llenó de mujeres solteras, ¿no? Así que la iglesia experimentó un crecimiento pues bestial, la verdad muy grande. Sí que fue un sacrificio grande para la iglesia en sentido económico, en sentido de tiempo, recursos, en todos los sentidos fue un sacrificio bastante grande, pero el impacto fue enorme. Y esta iglesia comenzó con algo pequeño, con una idea, con decir, bueno, el Señor nos está guiando para esto, para en este campo trabajar con las mujeres con embarazos no deseados, así que vamos a trabajar ahí. Y el Señor trajo bendición y fue el comienzo de algo grande para ellos, ¿no? Y yo estaba pensando estos días, y sabéis que es el pensamiento recurrente que tengo durante toda la cuarentena, que qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros
como iglesia? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar ya no como iglesia de manera corporativa, sino como individuos? ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a hacer a ti como persona individual que eres? No ya incluso ni siquiera como familia. Algunos de los jóvenes pueden pensar, bueno, yo es que no tengo muchos recursos, no tengo muchas cosas. Pero tú eres una persona individual. Si tú eres cristiano, aunque seas joven o aunque seas mayor, adulto, tú tienes el Espíritu Santo dentro tuya que te va a dar la capacidad y los recursos necesarios para llevar a cabo aquello que el Señor te esté mandando a hacer. Así que estoy dándole vuelta a todo esto y sabiendo que hay muchos de vosotros que me estáis llamando y me estáis comentando pues nuevos proyectos que tenéis en mente, que habíais dejado hace años ahí en el armario, y que sabíais que el Señor quería que lo hicierais, pero que lo habéis dejado y ahora estáis tomando pasos de decisión. Y yo creo que es muy bueno, pero hay muchos de vosotros que quizá todavía no estáis siendo fieles o siendo obedientes a lo que el Señor os esté llamando. Así que vamos a ver el primer capítulo de Primera Tesalonicenses para ver cómo los tesalonicenses comenzaron algo grande en su entorno. Así que vamos allá. Y como es una carta, me gustaría poner un poquito en contexto, ¿no? Deciros un par de cosas. Primero, los tesalonicenses obviamente eran de la ciudad de Tesalónica, ¿vale? Tesalónica estaba dentro de la provincia de Macedonia, que estaba al norte de Grecia. Os pongo una imagen aquí para que veáis y tengáis una visión panorámica de esto. Era parte de la provincia de Macedonia, era la capital de la provincia de Macedonia y era una ciudad costera, una ciudad donde había mucho comercio, ¿vale? No solo eso, sino que a través de Tesalónica pasaba lo que era la vía Egnatia, que era una de las vías más usadas por los romanos para la ruta comercial entre Roma y las provincias del este, las provincias como Asia Menor, pues llegando a Israel y todo eso, ¿no? Entonces, no solamente era una ciudad costera, no solamente era la principal de toda la provincia de Macedonia, sino que además pasaba por ahí una de las rutas comerciales más importantes de su tiempo. Así que era una ciudad grande, una ciudad bastante próspera, una ciudad importante. Y en ese contexto es donde nos movemos. Ahí estamos con los tesalonicenses y vemos que es una ciudad grande que algunos historiadores dicen que en el siglo I pudo tener hasta 200.000 personas. O sea, era una ciudad muy grande en consideración con las otras ciudades que estaban alrededor. Y ya hablando un poco de lo que es la carta, esta carta, muchos teólogos, historiadores y exégetas piensan que fue la primera carta que se escribió. Se escribió alrededor del año 53. Algunos dicen que Gálatas se escribió antes, bueno, pero si no es la primera de las cartas que escribió Pablo, es la segunda o la tercera. Fue una de las primeras. Y esta carta tiene que ver mucho con el momento en el cual Pablo va a predicar a Tesalónica. Y me gustaría que leyéramos la historia brevemente en Hechos 17. Vamos a Hechos 17, del 1 al 10. Y dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Había judíos ahí, en Tesalónica. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacar del pueblo a Pablo y Silas porque habían traído conversión a la ciudad. Jasón era pues el anfitrión en la casa donde estaban. Versículo 6, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y el versículo 10.
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Fijaros, aquí tenemos datos muy interesantes. Pablo y Silas llegan a Tesalónica, están unas 3 semanas, porque dice el versículo 2, que estuvieron 3 días de reposo, 3 sábados, así que presumiblemente estuvieron unas 3 semanas, muy poquito tiempo, y se convirtieron muchos gentiles, muchas mujeres de los nobles, muchos griegos piadosos, ¿vale? Pero también hubo persecución por parte de los judíos. A los judíos no les gustó nada. Hubo una turba, llamaron a Jasón y a los otros hermanos, y bueno, alborotaron la ciudad y los pusieron en contra de las autoridades, y al final, versículo 9, lo que ocurre es que le dieron una fianza, y si Jasón y los hermanos pagaban, pues ya los soltaban libres. Así que los hermanos pagaron una fianza por una acusación pues que no era justa, pero la pagaron y se fueron. Así que, muy interesante, estuvieron poco tiempo en Tesalónica, se convirtieron muchos gentiles, y a los judíos no les hizo mucha gracia. Hubo persecución por parte de ellos. Y el versículo 10 nos dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Berea era una ciudad que estaba cerquita de Tesalónica. Entonces, esa misma noche, casi no sabemos si se despidieron o no de los demás hermanos, no sabemos, pero de una manera rápida y súbita, Pablo y Silas se van hasta Berea. Así que tuvieron que huir de la persecución de manera rápida. Así que claro, tenemos Primera Tesalonicenses, volvemos a Primera Tesalonicenses. Tenemos esta carta que está dirigida a una iglesia que es joven, una iglesia que es nueva, una iglesia que no tiene mucha madurez, porque Pablo y Silas estuvieron allí 3 semanas, es que 3 semanas no podían hacer mucho más, demasiado que se convirtieron toda la gente que se convirtió, ¿no? Pero era una iglesia joven, una iglesia nueva, una iglesia que necesitaba dirección, pero una iglesia vibrante al mismo tiempo, como vamos a ver. Entonces Pablo quería centrarse en ayudar a esta nueva iglesia, en desarrollar las partes más importantes de la vida cristiana. Por eso al final de la carta, a partir del capítulo 4, el capítulo 4 y 5, se centra mucho en cómo es una vida cristiana verdadera, en las bases para la vida cristiana. Yo creo que nosotros, aunque no seamos una iglesia joven, ni inmadura, pero también nos va a venir muy bien el poder recordar todas esas cosas. Y es interesante que esta carta de los tesalonicenses, la primera y la segunda epístola, está también muy enfocada en los últimos tiempos, en lo que se llama escatología, ¿no? En cosas como el rapto. Pues en Primera Tesalonicenses tenemos un pasaje clave cuando vamos a estudiar el rapto de la iglesia, la venida de Cristo, ¿no? Entonces, Tesalonicenses, tanto la primera como segunda epístola, están constantemente centrados en varios temas, ¿no? Pero uno de ellos, y uno de los claves, es el tema de la escatología, de los últimos tiempos, de cómo el Señor va a venir, de cómo el Señor nos va a librar de la ira venidera, como leeremos después. Así que aquí tenemos una carta, iglesia joven, en una ciudad grande, una ciudad griega, era romana, pero toda la cultura y la libertad que tenía, todo eso pertenecía a la cultura griega, en donde había persecución por parte de los judíos, y ya habían sufrido persecución ya desde el comienzo, pero una iglesia que quería crecer, una iglesia que quería desarrollarse como buenos cristianos. Y vamos al versículo 1, vamos a ir leyendo poco a poco. Dice aquí: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fijaos qué interesante. En el versículo 1 dice Pablo, Silvano es Silas, ¿vale? Otra traducción otra forma de decir Silas, así que estaba Pablo, Silas y Timoteo le escriben esta carta a los tesalonicenses y le dan el típico saludo cristiano que Pablo está usando: gracia y paz. Caris, que se usaba, una forma verbal de caris que se usaba como un saludo griego para decir gracia, que te vaya bien, y paz, shalom, el saludo y la despedida judía, ¿no? Entonces Pablo junta estos dos conceptos, gracia y shalom, y lo une en uno, en un saludo muy típico, muy cristiano: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y fijaros que en estos
en estos versículos, en estos próximos 10 versículos que vamos a leer, se está hablando constantemente del ejemplo, ¿vale? Del ejemplo, del imitar, del mirar a otros y hacer lo mismo. Y hay dos cosas muy interesantes. Tenemos el ejemplo que Pablo y Silas le dan a los tesalonicenses, y después vamos a ver cómo los tesalonicenses asumen ese ejemplo y le dan también ejemplo a la gente de Macedonia y de Acaya. Es decir, Pablo y Silas dan un buen ejemplo a los tesalonicenses se apropian de ese buen ejemplo, lo imitan y al imitarlo terminan también ellos mismos siendo ejemplos para otros. Y esos son los dos puntos principales de este pasaje. Y quiero llevaros un poco por el pasaje para que lo veáis conmigo. Fijaros, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros, el apóstol Pablo y Silas dieron ejemplo en cuatro aspectos a la iglesia de los tesalonicenses, por lo menos que estén escritos aquí en este pasaje. El primero, en la oración. Pablo y Silas estaban, dice aquí, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Fijaros como sigue, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre. Es decir, estaban orando por los tesalonicenses en ese momento y presumiblemente también en el pasado cuando estaban en Tesalónica. Así que Pablo y Silas habían sido y seguían siendo un ejemplo en la oración continua, en la oración que se hace sin cesar, en la oración de agradecimiento, en la oración de intercesión, porque estaban intercediendo también por los tesalonicenses. Así que Pablo y Silas eran un ejemplo de oración. Primer punto. Segundo punto, Pablo y Silas eran un ejemplo en la predicación, en el poder de la predicación. Vamos al versículo 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fijaros, versículo 5. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El apóstol Pablo estaba diciéndole a los tesalonicenses que su predicación había estado basada en el poder del Espíritu Santo y en la certidumbre que el Espíritu causa en los creyentes y en aquellos que se van a convertir. El apóstol Pablo y Silas habían sido un ejemplo de una predicación bien explicada, de una predicación poderosa, de una predicación que no eran solamente palabras, aunque Pablo era bien diestro en las palabras. Pablo, como sabéis y como sabemos todos, Pablo tenía una formación académica para su contexto en el cual estaba muy grande. Él era doctor en la ley. Y Pablo se fue a Atenas, hizo un discurso increíble y Pablo hablaba y tenía una labia increíble. Pero Pablo no confiaba en el poder de sus palabras. Pablo confiaba en el poder del mensaje del Cristo resucitado. Y Pablo no salía a hacer cosas estrambóticas para atraerlos con su mensaje y para que lo acepten, sino que él simplemente va y predica el mensaje fielmente, un mensaje sencillo, pero a la misma vez un mensaje tan poderoso porque trae salvación tanto a los judíos como a los gentiles. Así que ahí tenemos el apóstol Pablo y Silas siendo un ejemplo en la predicación, siendo un ejemplo en la oración y siendo un ejemplo en la predicación y en el poder que ésta conllevaba. Y fijaros el final del versículo 5, Pablo y Silas también eran un ejemplo en el amor. En el amor, dice, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, Pablo y Silas fueron un ejemplo de amor
para los tesalonicenses. Ellos se comportaron de determinadas maneras que no vienen muy explícito aquí, pero de la manera en la que se portaron con los tesalonicenses fue una manera que demostraba mucho amor por ellos. Como dice aquí, por amor de vosotros. Obviamente impulsado porque el amor de que se convirtieran, y también ya cuando eran creyentes, pues amor como hermanos, ¿no? Pero muy interesante que el apóstol Pablo y Silas no se quedaban simplemente en lo teórico, no se quedaban simplemente en lo abstracto, de, bueno, te tienes que convertir, has pecado, el castigo es el infierno, y Dios puede tener misericordia de ti, Cristo ha resucitado por ti, y tal. Pero ellos, y ese mensaje es cierto, hermano, ese mensaje es muy cierto, y tenemos que predicarlo así, pero ellos no se quedaron ahí. Pablo y Silas siguieron con la vida cristiana, con el amor cristiano, con esa ¿cómo se dice la palabra? Ahora no me acuerdo. Con esa comunión, con ese amor entre los hermanos. Es tan increíble que no solamente Pablo tenía un cerebro increíble y grande y desarrollado y muy bien formado, sino que era alguien que practicaba el amor cristiano de manera sencilla, de manera simple, de manera en la cual el otro podía percibir que, oye, estás haciendo las cosas porque yo te importo. No es solamente, como a veces hacemos en nuestro tiempo, no solamente un evento, una cosa muy abstracta, una cosa que es impersonal, ¿no? Sino que el apóstol Pablo y Silas tenían mucho trato personal con esta gente, mucho amor, demostraban mucho amor. Y la cuarta forma en la cual el apóstol Pablo y Silas estaban siendo de bendición es que soportaron el evangelismo. Bueno, primero evangelizaron, pero soportaron la persecución. Fijaros el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo y Silas habían predicado en medio de gran tribulación y no se habían achantado. Claro, obviamente habían huido porque si no los mataban y ellos tenían una tarea que era de predicar el evangelio. Pero ellos, si había tribulación, ellos seguían predicando y ellos seguían evangelizando y ellos no gastaban las oportunidades, gastaban todas las oportunidades que tenían para poder hablarle a otros de Cristo. Y eso es muy importante. El apóstol Pablo y Silas fueron ejemplos en la oración, en la predicación, en el amor y en el evangelismo en medio de una gran persecución. Y los tesalonicenses se encuentran con estos hombres que vienen y les predican un evangelio tan increíble y les dejan un ejemplo, como dice el versículo 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Así que los tesalonicenses se apropian de ese ejemplo, del ejemplo que les habían dado, y lo toman para sí y lo desarrollan. Fijaros que el apóstol Pablo en el versículo 3, cuando está orando por ellos, dice: nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Punto 1. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Punto 2. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fijaros, los tesalonicenses, aunque no tenían mucha madurez todavía, aunque no habían podido pasar mucho tiempo con Pablo y Silas, pero era gente que estaba trabajando para el Señor, estaba haciendo cosas para el Señor y estaba siendo constantes. Claro, la constancia en la esperanza. No era gente, era gente que había entendido que la vida cristiana no era un sprint de 100 metros, sino que era una maratón, que es del día a día, del poco a poco, del venga, vamos, seguimos, constantes. Esto es una carrera larga y queremos llegar al final bien. Una obra que estaba hecha en fe, en confianza de que Dios iba a dar frutos por su trabajo. Era un trabajo que estaba motivado por el amor a los demás y por el amor a Dios. Y era un trabajo que era constante porque ellos tenían una esperanza firme en el Señor Jesucristo. Y aquí vamos al tema de la escatología del último tiempo que hemos hablado. Los tesalonicenses entendían bien, o el apóstol Pablo hace énfasis en esta carta a los tesalonicenses para que entiendan bien que Cristo iba a venir, que Cristo los iba a recompensar, que Cristo los iba a tomar y los iba a llevar con ellos al cielo, y iba a haber un momento en donde ya no iba a haber ni más muerte,
ni más dolor. Así que fijaros, la obra de vuestra fe, una obra en confianza, confiando en Dios, que es el que puede dar el fruto bueno para la obra que hacemos, un trabajo con una motivación clara, que era el amor por Dios y el amor por los hermanos. Y fijaros la constancia en la esperanza, teniendo en vista y como objetivo aquello que está delante. ¡Qué increíble! El apóstol Pablo alaba a los tesalonicenses por su obra y por su trabajo arduo y por su buen hacer y también por su motivación. ¡Qué interesante! Pero fijaros que esto no fue simplemente por azar. Este ejemplo o este trabajo que los tesalonicenses estaban haciendo, esta imitación que estaban desarrollando del apóstol Pablo y Silas y del Señor, no vino por ciencia infusa, no vino de manera aleatoria, sino que ellos tomaron una decisión. Los tesalonicenses tomaron una decisión. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Los tesalonicenses decidieron de manera consciente, de manera intencional, sabiendo que les iba a costar, porque fijaros que Pablo y Silas tenían el ejemplo de Pablo y Silas, que habían evangelizado en medio de la persecución. Los tesalonicenses sabían que comprometerse con Cristo les iba a costar, pero ellos tomaron la decisión de imitar a Pablo y a Silas, imitar al Señor, y de ser, y de tomar ese ejemplo, y poder ser ejemplo también a otros. Y hermanos, a veces nosotros ni obramos en fe, ni trabajamos en amor con una motivación adecuada, ni somos constantes. Y muchas veces, la gran mayoría de veces, si no todas, el problema es que no hemos hecho nuestra elección. No hemos elegido el ser realmente imitadores de Cristo y del Señor. Y por eso mucha gente está en la iglesia y se tira años, de verdad, hermano, vosotros los conocéis, yo no tengo ni que presentarlos, años en la iglesia, siempre con lo mismo, con los mismos problemas, con las mismas situaciones, siempre sobreviviendo de manera espiritual, nunca no terminan de vivir una vida completa en victoria, una vida satisfactoria en Cristo, en la cual sabes que estás obedeciendo y haciendo lo que el Señor quiere que hagas. No están viviendo esa vida plena en el Señor porque no han tomado una decisión firme de seguir al Señor con todo lo que tienen, aunque cueste. Y hermano, estoy contento de que el Señor nos haya dado y regalado este tiempo de coronavirus para que podamos estar en casa y pensar sobre nuestra situación. Pero tengo un poco de miedo de que algunos de vosotros, aun después de pasar todo este tiempo de confinamiento, de haber estado todo este tiempo que el Señor nos ha regalado para poder estar más cerca suya, de hacernos pensar más en la muerte, de ver cómo la sociedad es frágil, de ver que nuestra vida es corta, todo esto que estamos aprendiendo en este tiempo, de ver que la iglesia no es un edificio y no es algo que van los domingos y ya se acabó, sino que es algo que impregna toda nuestra vida y que transforma nuestra existencia. Estamos viendo esto y yo me temo que algunos de vosotros, ojalá no, pero es posible que algunos de vosotros terminéis la cuarentena y pase todo este tiempo y estéis exactamente igual. Y no hayamos aprendido quizás nada. Yo estoy contentísimo porque hay muchos de vosotros que sí lo estáis haciendo. Me estáis llamando continuamente diciendo, mira hermano, es que quiero conocer, hay algunos de vosotros que me habéis llamado diciendo, mira, quiero empezar a estudiar teología ya porque ya es hora, ya estoy harto de seguir siempre igual, voy a hacer un esfuerzo extra, voy a estudiar teología y voy a conocer más al Señor. Algunos de vosotros habéis dicho, venga, voy a hacer un proyecto, voy a sacrificarme más, pero voy a hacer lo que el Señor quiere que haga. Y hermano, yo lo aplaudo, yo le doy gracias al Señor por la obra que está haciendo en vuestras vidas, pero también hay una advertencia, si tú sigues exactamente igual, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? No debería de ser así. El Señor nos está llamando a que podamos entregarnos a Él con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Claro, con nuestros fallos, con nuestros defectos. No somos perfectos, pero seguimos para adelante y queremos dar más. Queremos ver una iglesia
Una iglesia renacer que sea cada vez más transformada, que sea menos superficial, cada vez menos superficial, y que podamos vivir una vida cristiana genuina y profunda. Y esto se va a hacer cuando nosotros decidamos que queremos tomar el rol que el Señor quiere que hagamos y que desarrollemos en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que tomar una elección. Tenemos que tomar una elección. Josué ya se lo dijo al pueblo: escoge hoy a quién servir, si a los ídolos o a Dios. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué ya lo decidió. Muchos de nosotros ya lo hemos decidido y seguimos adelante. A veces a trompicones y a veces pues fallando y levantándonos. Pero sabemos que si nosotros fallamos 7 veces, el Señor nos levanta a 8. Porque el Señor es un Dios que nos sigue restaurando. Pero hermano, no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirte, si tú eres de esos que estás siguiendo exactamente igual y que no tienes pensamiento de cambiar absolutamente nada, hermano, vas por mal camino. Vas por muy mal camino. El Señor nos está guiando como iglesia y como individuos a ir a otra dimensión. A que podamos de verdad ser una iglesia cada vez más como la iglesia de los primeros cristianos en Hechos, como veíamos la semana pasada. Hermano, tómate el tiempo. Ahora tenemos tiempo. Tómate el tiempo. Y de verdad, que puedas tomar esa decisión en tu corazón, esa elección intencional y profunda de seguir a Cristo, de imitar al Señor, de tomar el ejemplo de Cristo, que es nuestro ejemplo supremo, y apropiarte de Él, y poder desarrollarlo en tu vida para que la gente vea a Cristo en ti. Pero fijaros que esa elección no fue solamente basada en una decisión personal, sino, fijaros el versículo 5, dice, vosotros hicisteis, versículo 4, perdón, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues, y ese pues del versículo 5 es importante porque conecta la elección de los tesalonicenses con lo que viene después. Entonces, ¿cuáles fueron las causas de la elección de los tesalonicenses? Pues fijaros, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así que la primera razón por la cual los tesalonicenses tomaron esta decisión fue porque el Espíritu Santo les tocó fuerte. Porque el Espíritu Santo vino con poder a ellos a través de la predicación de Pablo y Silas y les dio certidumbre del Evangelio de Cristo y los cambió y los transformó y los regeneró e hizo algo nuevo en ellos. Y no solamente fue esa predicación con poder y esa regeneración, sino el versículo 6, fijaros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, con la alegría del Espíritu Santo. Esto no es una elección fría, ellos habían visto que el Espíritu Santo los estaba tocando y los estaba cambiando, le estaba dando una alegría, un gozo, algo que no podían expresar. El gozo del Espíritu Santo estaba siendo la fortaleza de ellos y estaba siendo el impulso que los echaba para adelante. Y no podemos desvincular nuestra santificación, nuestra decisión propia del trabajo que el Espíritu Santo ya sigue haciendo en nuestras vidas. Ya lo vemos en Filipenses 2:13, que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos pone en nosotros el deseo de hacerlo y las oportunidades para hacer aquello que Dios quiere que haga. Y hermano, por favor, no te estoy hablando de activismo per se. No te estoy hablando de lo que a veces tenemos por costumbre, que es hacer cosas. No es eso. No es eso. No estamos hablando de actividades. Estamos hablando de ser ejemplo, de ser imitadores. Porque un imitador no solamente imita lo que hace, sino también lo que eres. Sobre todo, lo que eres. Y los tesalonicenses imitaron quiénes eran Pablo y Silas y el Señor. Y lo que hacían. También lo que hacían. Pues sobre todo, lo que eran. No estaban enfocados tanto en el hacer, sino más en el ser. Pablo y Silas eran personas de oración. Eran personas que amaban.
Eran personas que predicaban y que soportaban tribulación. Así que, hermano, por favor, quítate de la cabeza esta cosa de que te estoy pidiendo que ahora generes un nuevo ministerio de tal cosa. Es posible que el Señor te esté llamando a eso, yo no lo sé, pero no es eso exactamente de lo que estoy hablando. Es más una imitación en el carácter. En el carácter de aquellos que están puestos en la palabra, de aquellas personas que nosotros podemos imitar en la palabra y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo. Pero ser imitadores de ellos, imitadores. Pero fijaros que este ejemplo produjo, esta decisión, del versículo 4, esta elección produjo que ellos se convirtieran de los ídolos a Dios. Fijaros, versículo 9, el trabajo que el Espíritu Santo hizo en la vida de ellos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fijaros, la predicación del Espíritu Santo fue tan poderosa y actuó tanto, el Señor actuó tanto ahí, que los gentiles se convirtieron de los ídolos a Dios, ahora para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y en qué sentido imitaron? ¿En qué sentido imitaron los tesalonicenses al Señor y a Pablo y a Silas? Pues fijaros, versículo 5. Pablo y Silas le dieron un ejemplo de amor, ¿verdad? Como hemos dicho antes. ¿Cuáles fuimos entre vosotros? Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Así que los tesalonicenses vieron en Pablo y Silas y en el Señor un ejemplo de amor, así que ellos lo imitaron. Por eso el apóstol Pablo alaba y dice, el trabajo de vuestro amor. Volvemos a lo mismo, no es imitación en el sentido de activismo, sino de carácter. Queremos ser personas que cada vez crezcan al carácter y a la estatura de Cristo. Algo que está más enfocado en el ser que en el hacer. Los tesalonicenses se enfocaron e imitaron el amor de Pablo y de Silas. Y no solo eso, sino que imitaron también en el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Así que imitaron también el enfoque evangelístico, la predicación del evangelio aún a pesar de la persecución. Y fijaros qué interesante, que volvemos otra vez a lo básico de la semana pasada en Hechos 2, que era, se centraron en la comunión, se centraron en el amor y se centraron en el evangelismo. No le dieron muchas más vueltas. No activismo por activismo, sino se centraron en lo importante. ¿Qué es lo importante? Que la iglesia crezca. Pues vamos a desarrollar el amor entre nosotros y vamos a ayudarnos y vamos a edificarnos. ¿Qué es lo importante? Que el mundo conozca de Cristo. Pues vamos a predicarle. Simplemente eso. Simplemente eso. Y eso que ellos hicieron trajo una consecuencia en la gente a su alrededor. Fijaros el versículo 7. Vamos al versículo 6 para poner un poco más en contexto. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Llegaron a ser imitadores de Pablo y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, versículo 7, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Que los tesalonicenses, imitando al apóstol Pablo, a Silas y al Señor, terminaron siendo ejemplo para los de Macedonia y los de Acaya. Os recuerdo, Macedonia era la provincia donde estaba Tesalónica. Acaya era, digamos que Macedonia está en el norte de Grecia, de lo que sería la actual Grecia. Acaya era la parte sur, de la mitad para abajo, donde estaba Corinto, donde estaba Atenas, donde estaba Esparta. Eso era todo Acaya. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que toda Grecia
había escuchado del testimonio, del amor y de la divulgación del Evangelio de los tesalonicenses. Los tesalonicenses se habían convertido, aunque era una iglesia joven, jóvenes, escuchadme, aunque era una iglesia joven y nueva y hasta ciertos puntos inmadura, pero había sido un ejemplo en las cosas importantes, en el amor y en el evangelismo. Y fijaros, llegó a tanto el ejemplo que no solamente impactaron a toda Grecia, Macedonia y Acaya, sino dice el versículo 8, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. En todo lugar. ¿Hasta qué punto era eso? No sabemos. Lo único que sabemos es que su fama se extendió mucho más allá de su propio país. Esto fue el comienzo de algo grande para el impacto de la ciudad de Tesalónica. Los tesalonicenses, Pablo y Silas, empezaron algo grande, haciendo sus viajes misioneros y evangelizando el mundo gentil. Pero es que los tesalonicenses, por su parte, al imitar su ejemplo, comenzaron algo grande en su ciudad y en su país. Y ellos fueron fieles. Y ya os digo, por eso el título de este mensaje, el comienzo de algo grande, porque si nosotros somos ejemplos, si nosotros nos comprometemos con el Señor y dejamos que la obra del Espíritu Santo fluya en nuestras vidas, el Espíritu Santo no sé lo que va a hacer, pero va a hacer algo grande. Y no grande quizá en este sentido de vamos a impactar nuestro país. A lo mejor es algo que no es muy visible, pero que es muy fundamental. Yo no lo sé. A veces Dios trabaja de maneras extrañas y misteriosas. Pero, hermano, el impacto que nosotros vamos a tener cuando seamos ejemplo, tanto en el carácter como en la obediencia, va a ser grande. Y si tú quieres que el Señor haga algo nuevo en tu vida, si tú quieres llegar crecer en tu relación con el Señor, llegar a cotas más altas con el Señor y poder obedecerle mejor, sé ejemplo, toma esa decisión y el Señor se va a ocupar del resto, el Señor se va a ocupar de traer los frutos y ya te digo, el ejemplo bíblico y el patrón lo tenemos aquí. Vamos a poder ser de bendición para otros, vamos a poder influenciar a otros de una manera santa, de una manera bíblica, de una manera piadosa y enfocándoles sobre todo en el ejemplo supremo que es Cristo. Yo creo que está claro, ¿no? Como veis, estoy intentando expresarme de la mejor manera que puedo para no dejar huecos vacíos, para no hacer esto demasiado, ya digo, abstracto, que sea difícil de entender, oscuro. Quiero hacerlo claro y sencillo. Imitemos al Señor, imitemos al ejemplo de los apóstoles que tenemos en la palabra y el Señor va a bendecir nuestro esfuerzo y nos va a ayudar a que nuestra influencia y efecto sea más allá de las puertas de nuestra iglesia y de las puertas de nuestra ciudad. Queremos que el Espíritu Santo nos use para impactar a otras personas, siendo nosotros al final ejemplo para otros. Siendo al final ejemplo para otros, es muy importante eso. Y hermanos, ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia de todo eso es que al final los de Macedonia, los de Acaya, fueron bendecidos con otro ejemplo, fueron animados, fueron retados, y fijaros lo que dice el versículo, el final del 8 y el versículo 9, dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste. ¿Sabe? El apóstol Pablo iba dando reportes por las iglesias. Iba diciendo, ay, mira lo que ha pasado en tal iglesia, lo que ha pasado en tal ciudad, mira que se han convertido. Pero en el caso de Tesalónica es interesante, porque el apóstol Pablo no tenía que decirle nada a nadie. Los de Tesalónica se habían ocupado de predicar por el mundo a los cuatro vientos, que Pablo y que Silas habían venido y que habían venido con poder y que les habían dado la palabra y que esa palabra les había transformado y que ellos estaban siguiendo su ejemplo y todo eso era como wow, como que realmente Pablo y Silas no tenían que contar nada porque todo el mundo sabía del testimonio de los tesalonicenses. El testimonio de los tesalonicenses era obvio. Se veía a legua. Porque era muy claro, era muy evidente. Porque al querer imitar
el carácter de los apóstoles y de Cristo habían cambiado de una manera tan radical y tan bíblica y tan espiritual que eso se tuvo que manifestar necesariamente por fuera, se tuvo que manifestar exteriormente. Ya os digo, no en forma de activismo, sino en forma de una obediencia fiel llevando la palabra a los demás. Y ya tenemos el colofón aquí final, donde dice que los tesalonicenses se convirtieron, versículo 9 al final, y os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses tenían esto muy claro, que les faltaba poco, que su vida era corta y que Cristo iba a venir por ellos. Y no solamente que iba a venir por ellos, sino que Cristo resucitó por ellos y que los iba a librar de la ira venidera, al igual que nosotros. Que Cristo iba a hacer un juicio y en ese juicio nosotros íbamos a salir 100% inocentes, que habíamos sido salvados, que habíamos sido transformados, que habíamos sido hechos justificados, inocentes, perfectos, puros, santos. Y los tesalonicenses lo tenían muy claro. Y esto influyó en que quisieran ser un ejemplo, en que decidieran de ser un ejemplo y en que esto afectara también a los demás en Macedonia y en Acaya. Y hermanos, yo creo que la conclusión es clara. Hemos estado hablando todo el mensaje de lo mismo. Ser ejemplo, imitar en los ejemplos que tenemos en la palabra, imitar al Señor de una manera consciente, de una manera intencional. Me encanta esa palabra, intencional. Tenemos que ser intencionales. Eso requiere propósito, eso requiere sentarse y decir, voy a ser intencional, voy a orar y voy a leer la palabra y voy a ver qué es lo que Dios me muestra para que yo cambie en mi vida, para que yo cambie en mi carácter, para que yo sea cada vez más como Cristo. Seamos intencionales, hermanos, y esta es la conclusión de hoy. Seamos ejemplo para los demás, seamos intencionales, vayamos a divulgar el Evangelio por todo el mundo, porque eso es lo más importante. Recordad que el enfoque no está en nosotros, el enfoque está en los de fuera que no conocen a Cristo todavía. Seamos ejemplo en eso. Seamos intencionales y a la misma vez que somos intencionales y que hacemos nuestra parte del trabajo, dependamos del Espíritu Santo, que Él hará su obra de una manera increíble. Así que, hermanos, esta es la palabra que tengo para hoy. Yo espero que sea de bendición. He orado para que sea de bendición y he orado para que sea de ánimo, para que ninguno de nosotros se quede exactamente igual tras la situación del coronavirus, sino que realmente esto pueda ser el principio o el comienzo de algo grande en nuestras vidas. Hermanos, que el Señor os bendiga muchísimo.